Hola, nosotros somos estudiantes de la cátedra Algoritmos y Programación 2 de la Universidad Católica Andrés Bello. En esta oportunidad les vamos a traer un video hablando sobre el árbol binario. Un árbol binario es una estructura de datos en la cual cada nodo puede tener un hijo izquierdo y un hijo derecho, y no puede tener más de dos hijos. De allí viene su palabra binario. Si algún hijo tiene como referencia a null, es decir, que no almacena ningún dato, entonces este es llamado un nodo externo. En el caso contrario, el hijo es llamado un nodo interno. Usos comunes de los árboles binarios son los árboles binarios de búsqueda, los montículos binarios y la codificación de Hoffman. Pero también podemos tener una definición un poco más concreta en la cual nos podemos basar, y es la siguiente. Un conjunto finito de elementos o nodos que está formado por una razón o raíz con dos descendientes directos, llamados subárbol izquierdo y subárbol derecho. La aplicación de los árboles binarios son muy variadas, ya que se les puede utilizar para representar una estructura en la cual es posible tomar no solo una, sino dos opciones de distintos puntos. Ahora bien, también podemos tener una definición basándonos en el teorema de grafos, la cual dice que un árbol binario conraizado es como un grafo que tiene una de sus vértices llamado raíz de grado no mayor a 2. Con la raíz escogida, cada vértice va a tener un único padre y nunca más de dos hijos. Si rehusamos el requerimiento de la conectividad, permitiéndonos múltiples componentes conectados con el grafo, entonces vamos a llamar a esta última estructura un bosque. Podemos tener un ejemplo de ello, en el cual aquí en la siguiente imagen vamos a encontrar un árbol binario sencillo de tamaño 9.3 niveles, nivel 0 hasta nivel 3, y altura 4. La altura tiene que ser igual al máximo de nivel menos 1, con un nodo raíz cuyo valor es 2. Tipos de árboles binarios. Existen dos tipos de árboles binarios que se utilizan para fines específicos. Estos serían los árboles binarios de búsqueda y los árboles de Fibonacci. Primero, vamos con los árboles binarios de búsqueda. El árbol binario de búsqueda es un tipo de árbol que posee la propiedad de que todos aquellos elementos almacenados en el subnodo izquierdo de su nodo padre son menores que el elemento que se encuentra en dicho nodo padre. Y por otro lado, todos aquellos elementos almacenados en el subnodo derecho de ese nodo padre poseen un valor mayor al que está almacenado en dicho nodo. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, tenemos un nodo con un valor de 20, que posee dos ramificaciones, entonces sí o sí su nodo izquierdo deberá tener un valor menor a 20. Y por otro lado, sí o sí su nodo derecho deberá tener un valor mayor a 20. El otro tipo de árbol binario, el árbol de Fibonacci, utiliza, como su nombre lo indica, una sucesión de Fibonacci para crear y organizar los nodos de los árboles binarios. El árbol de Fibonacci se define de la siguiente manera. El árbol nulo, que no contiene ningún nodo, es de orden 0. El árbol que consta de un único nodo es de orden 1. Para cuando n sea mayor que 1, el árbol de Fibonacci de orden n consta de un nodo raíz con el árbol de Fibonacci de orden n-1 como hijo izquierdo y el árbol de Fibonacci de orden n-2 como hijo derecho. También podremos decir que este tipo de árbol es un caso particular de un árbol balanceado, siendo un árbol balanceado aquel que posee un factor de equilibrio igual a -1. Para calcular este factor, simplemente se toma la cantidad de ramificaciones del camino derecho de un árbol y se le resta la cantidad de ramificaciones del camino izquierdo del mismo árbol. Si el resultado de esta operación da -1, entonces se dice que el árbol es balanceado. Si el resultado es cualquier otro valor diferente a -1, entonces se dice que el árbol no es balanceado. Un árbol binario se puede implementar de varias maneras. Algunas de ellas son: 1. Como una estructura con manejo de memoria dinámica, siendo que el puntero apunta al árbol de tipo T-árbol. 2. Como una estructura de reloj indexado. O 3. En caso de que el árbol binario sea casi completo o un árbol completo, puede utilizarse un sencillo reloj de enteros con tantas posiciones como nodos deba tener el árbol. La información de la ubicación del nodo en el árbol es implícita a cada posición del arreglo. Así, si un nodo que está en la posición I, sus hijos se encuentran en las posiciones 2i más 1 y 2i más 2, mientras que su padre se encuentra en la posición i menos 1 entre 2, suponiendo que la raíz de esta posición es 0.
Este método se beneficia de un almacenamiento más compacto y de una mejor localidad de referencia, particularmente durante el recorrido de preorden. El recorrido de árboles se refiere al proceso de visitar de una manera sistemática exactamente una vez cada nodo en una estructura de datos de árbol. Dichos recorridos están clasificados por el orden en el cual son visitados los nodos. A diferencia de las estructuras lineales como listas y arreglos, que poseen una única manera de recorrido, los árboles pueden ser recorridos de diversas maneras, todas ellas de naturaleza recursiva. Los recorridos se pueden dividir en dos categorías. La primera, recorridos en profundidad, y la segunda, recorridos en amplitud o por niveles. Los recorridos en profundidad son tres: recorridos en preorden, inorden y postorden. Recordemos que todos ellos deben ser implementados de manera recursiva. El primero de los recorridos en profundidad es el recorrido en preorden, el cual consiste en, primero, visitar la raíz, luego atravesar el subárbol izquierdo y finalmente atravesar el subárbol derecho. Para que esto quede más claro, se procederá a realizar un ejemplo. Se tiene el siguiente árbol. Primero se recorre la raíz, en este caso A, y luego el subárbol izquierdo. Una vez aquí, se procede a recorrer el subárbol siguiendo la misma filosofía. Primero la raíz B, el nodo izquierdo D y luego el nodo derecho E. Ya finalizado el recorrido del subárbol izquierdo, se procede a recorrer el subárbol derecho, que sería raíz C, nodo izquierdo F, nodo derecho G. El siguiente recorrido a definir es el recorrido en inorden. Este consiste en atravesar el subárbol izquierdo, luego visitar la raíz y finalmente atravesar el subárbol derecho. Al igual que en el caso anterior, se hará un ejemplo para que esto quede más claro. Utilizando el mismo árbol, empezamos por el subárbol izquierdo. Este se recorre utilizando los mismos principios del recorrido, es decir, primero el nodo izquierdo D, luego la raíz B y finalmente el nodo derecho E. Ya que recorrimos el subárbol izquierdo, pasamos por la raíz A y luego recorremos el subárbol derecho. De la misma manera, nodo izquierdo F, raíz C, nodo derecho G. El último tipo de recorridos es el postorden, en el cual se recorre primero el subárbol izquierdo, luego el derecho y de último la raíz. Veamos un ejemplo. Primero el subárbol izquierdo. Una vez aquí empezamos. Nodo izquierdo D, nodo derecho E y raíz B. Luego pasamos a recorrer el subárbol derecho. Nodo izquierdo F, nodo derecho G y raíz C. Lo único que nos queda por recorrer es la raíz principal, A. El recorrido en amplitud o por niveles simplemente se trata de recorrer los distintos niveles del árbol de manera ordenada, empezando desde el nivel 1, que solo contiene la raíz, luego el nivel 2 y así sucesivamente, siempre desde izquierda a derecha. Utilizando el ejemplo anterior, empezamos. El nivel 1 sería la raíz A, luego pasamos al nivel 2, que serían B y C, y finalmente en el nivel 3 sería D, E, F y G. Los árboles binarios se pueden almacenar de diferentes maneras.
Una de estas es como una estructura de datos implícita en vectores. Si este árbol binario es completo, o sea que todo padre tenga sus dos hijos, este método no desaprovecharía nada de espacio de memoria. Por otro lado, si el árbol no es completo, se desperdiciaría más bien demasiada memoria. Si se toma que un nodo tiene como un índice i y que sus hijos se encuentran en los índices 2i más 1 y 2i más 2, este método lograría que la búsqueda de un vector sea eficiente y logre almacenar todos los datos de manera compacta. Sin embargo, es bastante probable que se desperdicie mucha memoria, en la mayoría de los casos. Dado este ejemplo, tomaremos la casilla padre 2 como la i y todos sus hijos estarían respectivamente en la casilla número 5 y 6. De este modo se podrán almacenar y buscar los datos en este tipo de vector. Los árboles binarios son usados de múltiples maneras. Dentro de los más usados está el árbol binario de búsqueda. En resumen, este es un árbol binario que cumple que el subárbol izquierdo contiene valores menores que el que contiene el nodo, y el subárbol derecho contiene valores mayores, suponiendo que ambas ramas no estén vacías. La eficiencia de este árbol al momento de buscar es notable. Tomando como ejemplo este árbol, suponiendo que se quiere buscar el número 7, primero preguntaré si es mayor o menor que el nodo cabeza, en este caso el 8. Al ser menor, entraría a la rama izquierda y obviaría completamente la rama derecha, reduciendo así el tiempo de búsqueda. Repetiré la pregunta con el 3 y como el 7 es mayor que el 3 pasaré a la rama derecha. Nuevamente con el 6 pasaré a la rama derecha y conseguiría así el número 7. Suponiendo que no esté el número 7, no seguiría buscando debido a que este mismo no es menor al número 6, por lo que no entraría a la rama izquierda. Y al no existir una rama derecha, implicaría que no hay más elementos mayores a 6 y menores a 8, que es el nodo cabeza, dentro de este árbol. Para insertar en este tipo de árbol se podría usar la misma función de buscar, suponiendo que este sea un booleano que devuelva sí en caso de que consiga el valor, o no en caso contrario. Suponiendo también que no se pueden existir repeticiones, al recibir un no simplemente insertaría el valor a la derecha si es mayor al nodo, o a la izquierda si es menor, según obviamente el valor de este número. En este caso se quiere insertar el número 5, y muestra el recorrido que se debe hacer para insertar el mismo, basado en preguntar si es mayor o menor por cada nodo por el que pasa, hasta que llega a su posición final, que será la rama izquierda del 7, y es insertado en esa posición. Para borrar pueden ocurrir tres casos específicos. El primero será borrar un nodo que no tiene hijos. Simplemente se borraría y se establecería el puntador del padre a nulo. El segundo caso sería borrar un nodo que tiene un hijo. Se borraría este nodo y se asignaría su hijo como un subárbol de su padre. Y el tercer caso será borrar un nodo que tiene sus dos hijos. La solución a este estará en reemplazar el valor del nodo por el de su rama izquierda o el de la derecha en inorden, y luego se borraría el nodo. El valor que le precede en inorden sería el nodo más a la derecha de la rama izquierda, es decir, el mayor nodo del subárbol izquierdo, y su sucesor, el nodo más a la izquierda de su rama derecha, es decir, el nodo más pequeño del subárbol derecho. Codificación de árboles en ARIO como árboles binarios. Existe un mapeo uno a uno entre los árboles generales y los árboles binarios, en el cual en particular es usado en los LIPs para representar árboles generales como árboles binarios. Cada nodo n ordenado en el árbol correspondiente de un nodo en el árbol binario. El hijo de la izquierda de n' es el nodo correspondiente al primer hijo de n, y el hijo derecho de n' es el nodo correspondiente al siguiente hermano de n, es decir, el próximo nodo en orden entre los hijos de los padres de n. Esta representación como árbol binario de un árbol general se conoce a veces como un árbol binario primer hijo hermano o un árbol doblemente encadenado. De manera de pensar acerca de esto es que los hijos de cada nodo estén en una lista enlazada, encadenadas junto al campo derecho, y el nodo solo tiene un puntero al comienzo y a la cabeza de esta lista a través de su campo izquierdo. Bien, vamos a tener un ejemplo para poder entender esto de mejor manera. Vamos a tener del lado izquierdo un árbol en el cual la A tiene 6 hijos, B, C, D,
E, F, G. Y esta misma puede ser convertida en un árbol binario en el cual lo podemos observar del lado derecho. El árbol binario puede ser pensado como el árbol original inclinado hacia los lados, como los bordes negros izquierdos representan el primer hijo y los azules representan los siguientes hermanos. Ok, las hojas del árbol de la izquierda serían escritas en lips de la siguiente forma, en la cual los van a poder observar. Aquí vamos a tener desde la N hasta la M muy bien posicionadas. Y esta misma se va a ejecutar en la memoria como el árbol binario de la derecha, sin ningún tipo de letras en aquellos nodos que tienen un hijo izquierdo. Y bien, ya con esto podemos finalizar toda la explicación de los árboles binarios. Muchas gracias por su atención y nos pedimos en una siguiente presentación con los videos.